Muy bien. Ahí estamos. Está, Perfecto. ¿no? Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al curso de elementos de cálculo diferencial e integral. Esta sería la segunda sesión del curso. Para continuar, solamente voy a recordar brevemente algunos de los conceptos que vimos la sesión anterior. Un poco la agenda que procuraré mantener en la sesión de este día. Vamos a hacer algunos breves recordatorios, como lo mencioné. Y el objetivo de esta sesión es que por lo menos se lleven la idea de lo que es o lo que significa una serie de números reales. Básicamente de eso trataría la sesión de este día. Y finalmente, pues el cierre de la sesión. Recordando un poco lo que vimos en la primera sesión, estudiamos lo que es el concepto de lo que es una sucesión de números reales. Decíamos que no es más que una función que va de algún subconjunto de números enteros, pero que clásicamente consideramos como dominio al conjunto de los números naturales. Podemos incluir el cero o no, o al final de cuentas, pues basta decir que es un subconjunto de los números enteros, ¿no? Pero clásicamente escribimos acá el conjunto de los números naturales. Vimos que es una sucesión, vimos algunos ejemplos, y si recuerdan, particularmente les mencionaba que este ejemplo no lo olvidaran de ahora en adelante. Vamos a construir una nueva sucesión asociada a la sucesión armónica, aquella que devuelve el recíproco de un número natural. Vimos también lo que es una sucesión geométrica, una sucesión aritmética, que básicamente estos son los ejemplos clásicos de sucesiones que se estudian en los cursos de educación media, si no me equivoco, al menos en El Salvador, en los programas de estudio. En cuanto a sucesiones, creo que es como un clásico este tipo de contenidos. Así que también este tipo de sucesión, la geométrica particularmente, necesito que no la olviden también de ahora en adelante. Vimos lo que es la definición o la noción de lo que es una sucesión convergente. Estudiamos algunos ejemplos de sucesiones convergentes, como la sucesión constante, la sucesión armónica y otro tipo de sucesiones. Y finalmente cerramos la sesión con la adecuación de lo que es la definición de convergencia de una sucesión con la definición clásica del límite de una función que uno estudia en un primer curso de cálculo diferencial. Y contrastamos además con la definición clásica, la que trabajamos del famoso epsilon delta, que data de los tiempos de Cauchy, desde 1821. Básicamente de eso trató la primera sesión, que nada más estudiamos sucesiones de números reales. En lo que sigue, para esta sesión, el objetivo, como lo mencioné anteriormente, es estudiar el concepto de serie, de número real, y para introducir este importante concepto, planteo un problema que dice lo siguiente: ¿es posible determinar esta suma? Lo que estoy asignando, o lo que quiero encontrar en esta expresión, es si es posible que cuando yo sumo el número 1 más un medio más un cuarto más un octavo, a ver quién sería el siguiente término, si lo pueden
escribir en la ventana del chat o comentar. 16avo. 1 sobre 16, muy bien. Y así, ¿no? Si es posible que esto se acerque a algún valor real o si esto al final de cuentas tiene sentido, tan siquiera preguntar si esto le corresponde a algún número de la recta real, ¿no? Esta expresión. Cuando comenzamos ya a involucrar el concepto, la noción del infinito, como que la aritmética usual o la aritmética de los números reales como que ya no es tan, tan intuitiva, ¿no? Entonces, a ver, de lo que saben a este momento, así sin pensarlo tanto, podrían decir si es posible asignarle un número o no, no es posible asignarle un número a esta expresión. ¿Qué dice? ¿O qué creen ustedes? ¿Sí corresponde a un número? ¿O no, no corresponde a un número en absoluto? ¿Qué creen? Sí. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cree que no? Sí, sin temor a equivocarnos, ¿no? En mi caso yo creo que sí, pero es porque ya he visto como una medio representación geométrica de esa situación. Muy bien, excelente, por ahí vamos. ¿Quién más? ¿Alguien opina lo contrario? ¿O alguien cree que no es posible? No, creo que no, ¿verdad? Creo que es en el contexto de sucesiones en general o series, yo creo que esta expresión es clásica. Sí, es como de los primeros ejemplos que uno estudia cuando estudia el concepto de serie. Pero si se fijan, si por ejemplo nosotros denotamos, voy a establecer esta notación de momento, voy a llamarle, por ejemplo, le voy a llamar a sub 0, vamos a llamar a sub 0 al primer término de esa suma, que es 1. Luego voy a llamar a sub 1 al segundo término de esta suma, que es 1/2. Voy a llamarle a sub 2 al tercer término. Si se fijan aquí, comencé a etiquetar o a enumerar en 0, ¿no? Pero a sub 2 sería 1/4. Puedo continuar de esta manera designando como a sub 3 igual a 1/8. Y así, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, llego al término a sub n-1. Y si se fijan, yo puedo asignar a partir del a sub 2, yo podría asignar el 1 sobre 2 al cuadrado. Se podría escribirlo como 1 sobre 2 a la 1. Y el 1 podría pensarlo como 1/2 a la 0. ¿Sí? El 1/8 podría escribirlo como 1 sobre 2 al cubo. Si voy con esta asignación hasta llegar al término enésimo, aquí sería pues 1/2 a la n-1, ¿sí? Entonces, la sucesión que yo he estado considerando acá, ¿sí? La sucesión, ¿alguien puede decirme cuál es la sucesión que he considerado? ¿O qué tipo de sucesión? ¿O si la identifican? Puedo llamarle a sub k de a ver, ¿alguien? Sería la geométrica. Es una geométrica, ¿no? Es de razón en este caso particular, de razón 1/2. Voy a anotarla así. Se inició desde 0, ¿no? Ya no me alcanzó aquí el espacio. Pero creo que se
¿Se entienden? Esa sería la sucesión 1 entre 2 a la k, donde k inicia en 0. Pero si se fijan, al final de cuentas yo he asignado una nueva sucesión, partiendo de la sucesión geométrica. Voy a llamarle Sn a una nueva sucesión, que es una suma parcial de los términos de la sucesión geométrica. Voy a sumar todos los términos y llego hasta, comienzo desde a sub 0 hasta el a sub n menos 1. Y esta expresión creo que sí ya es, ahora sí, vista así, ya escribiéndola como una suma parcial o una suma finita, creo que ya es más familiar, o debería de ser más familiar. ¿Alguien la identifica? Aquí no es un tercio, es un medio al cubo, así hasta llegar a... Sí. Creo que esta suma ya se identifica, o ya la identifican quién es. Si seguimos, S sub n, o la enésima suma parcial, puede escribirse como... A ver, ¿a qué sería igual esa suma? Esa suma completa que escribí arriba. ¿A qué sería igual? Sería, si no me equivoco, esto sería 1 menos 1 entre 2 a la n sobre 1 menos 1 medio, ¿sí o no? Si piensan esta resta del numerador como una diferencia enésima, así como cuando enseñan a factorizar a sus estudiantes, ocupamos esta regla de diferencia de potencias enésimas. Pues lo que tengo acá del lado derecho, pues es justamente la expresión que aparece en esa factorización. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, el Sn o la sucesión o la enésima suma parcial tiene la forma 1 menos 1 entre 2 a la n sobre 1 menos 1 medio, que da 1 medio, o lo que es lo mismo, puedo escribirlo como 1 entre 1 medio, que sería 2, por 1 menos 1 entre 2 a la n. Y si distribuyo acá el producto, nos queda 2 menos... Me disculpan si cometo algún error algebraico aquí, pero es difícil controlar la manipulación aquí de la pizarra, bueno, del documento, la tableta gráfica y demás, ¿no? Pero me disculpan y voy a confiar en que están pendientes ahí haciendo las cuentas. Ahora, esta expresión, ¿a dónde tiende si el n es muy grande? Si n es muy grande, es decir, si se va a infinito, Sn ¿a dónde tiende? A 2. Tendría a 2, ¿no? ¿Lo esperaban esto, la mayoría? Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor porque ya es un ejemplo, como lo dije en su momento, clásico, y es uno de los primeros que aparece, pero partimos de una sucesión que llamamos geométrica y hemos construido una nueva sucesión, una sucesión de sumas parciales, y hemos llegado a que a esa suma sí fue posible asignarle un número real, que es lo que hemos obtenido. Pero alguien dijo, ¿no? Es una serie o una suma geométrica. ¿Alguien tiene idea por qué
¿Por qué es que le llamamos así, suma geométrica? ¿Por qué es que se le llama de esa manera? Es toda una familia, ¿no? ¿Será porque los términos tienen como una razón en común? Ajá, esa es como en principio la definición que uno da cuando habla de sucesión geométrica, ¿no? Pero más allá del nombre de la definición, es decir, sí en verdad tiene alguna naturaleza geométrica o solo es el nombre. ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿hay algo más de fondo? ¿Por qué le llamamos geométrica? ¿Qué creen? Es... Bueno, yo he visto una representación geométrica de esta en específico, pero realmente no sabría de manera general Ah, muy bien. en ese tipo de... Porque sí recuerdo haber visto una representación en la que tienen un cuadrado que representa como la Ujú, unidad, se divide a la mitad, se tiene un medio, la siguiente mitad un cuarto, la exacto. siguiente mitad un octavo, etcétera. Pero no Muy sabría bien. cómo en otras geométricas y En otra razón. Ah, muy bien. Muy bien. generalización, ajá. Excelente. Justamente a eso vamos. ¿Por qué el nombre de serie geométrica o suma geométrica, si podremos bautizarla de ahora en adelante, a esta suma? Y la razón es que sí, pues sí hay un significado geométrico que tiene que ver con el cálculo de áreas de ciertas figuras planas que aparecen en geometría. Particularmente, como ya lo mencionaba, muy bien lo mencionaban, en el caso de la razón un medio, si la consideramos completa, así como iniciando en cero, si se considera un rectángulo de lados base igual a 2 y altura 1, el área de ese rectángulo es 2, ¿no? De hecho, cuando hablamos de área, en otras palabras más serias o más formales, estamos hablando de procesos de integración. Es decir, cuando usted calcula el área de una figura plana, está calculando eh, o es como la primera integral que uno calcula desde, ¿qué? Segundo grado, tal vez. Uno comienza a estudiar áreas. Lo que estamos haciendo es calcular integrales, claro, no lo decimos con ese nombre, pero eso es lo que estamos haciendo. Em, la forma como se descompone esa área que tengo acá ilustrada, el área de esa figura, un rectángulo de área 2, parto el rectángulo en 2, ¿sí? Sucesivamente, vean aquí según la partición que tengo acá, primero un cuadrado del lado 1, luego un rectángulo del lado un medio, parto la mitad nuevamente y así me voy, ¿no? Claro, ya en la práctica como que habrá un número limitado de particiones que yo puedo hacer, pero sí creo que se sobreentiende de que esta suma le correspondería el número 2, ¿no? Suponiendo que pudiera continuar cortando aquí más áreas y más áreas cada vez más pequeñas. Eso para para la suma geométrica de razón un medio, como ya ustedes bien lo comentaban. Acá les presento otro ejemplo y también está asociada a una sucesión geométrica, que esta es una sucesión geométrica de razón un tercio, y de manera similar yo podría asignar una suma parcial como hace un rato y preguntar si esa suma corresponde a un número real o se le puede hacer corresponder a algún número real. Y la respuesta es que sí se puede, y particularmente para la de razón un tercio, aunque esta es como que se iniciara en 1, ¿no? Si iniciara en 0, es decir, habría que sumarle 1 al 1 medio, nos daría 3 medios, ¿no? Aquí tienen un patrón geométrico que genera o que permite visualizar, por así decirlo, esta suma. La suma de un tercio más un tercio al cuadrado más un tercio al cubo y así sucesivamente, ¿no? Eso corresponde al número real un medio. Digo
una configuración, porque usted podría buscar una configuración diferente. A lo mejor esta para el caso del cuadrado es como clásica, muy clásica, pero hay más patrones geométricos. Igual para el caso de la de razón 1/3, puede ser más de un patrón diferente. Y en general, si comienzo a variar sobre los números naturales, si se fijan aquí comienzo la suma geométrica, la inicio en el contador igual a 1, por cuestiones más de ¿cómo les digo? La inicio en 1 más bien por cuestiones de identificar patrones aquí. Por ejemplo, para la de razón 1/4, ¿podrían decirme cuánto vale esa suma? O sea, la de 1/2 ya, como no estoy sumando el 1, ya sé que si la anterior valía 2, pues esta vale 1, ¿no? La de 1/3 ya la vimos, el por qué vale 1/2 con un patrón geométrico. Y la de razón 1/4, ¿cuánto creen ustedes que da? 1/3. Esto da 1/3, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto debería de dar la de razón 1/5? 1/4. Da 1/4. Y si continúo de esta manera, 1 entre n menos 1. muy bien. Ese sería como la suma o el número que puedo asignar automáticamente a una suma infinita de este tipo, ¿no? Es decir, puedo asignar o puedo decir que esta expresión tiende o se acerca a un número de ese tipo. Aquí el n es un número natural, salvo el 1, ¿no? Porque si fuera el 1, aquí había que decirlo. Si era el 1, pues estaría sumando el 1 infinitas veces. Aquí n en los naturales y distinto de 1. Aquí un buen ejercicio para ustedes, para ampliar un poco, podría ser, ¿cuál es el patrón geométrico? Porque todas estas al final de cuentas son sumas geométricas o series geométricas, como le quieran llamar. Un buen ejercicio para pensar, para profundizar un poquito más, sería, ¿cuál es el patrón geométrico? El patrón geométrico, porque si son sumas o series geométricas, algún patrón geométrico debería de poderse encontrar, ¿no? ¿Cuál es el patrón geométrico para la suma de razón 1 entre n? Con algún n fijo, ¿no? Que no sea 1. Bien, ahí tienen asignado un problemita para que lo piensen, lo mediten, lo investiguen y a lo mejor más adelante lo pueden compartir, o no sé si alguien ya lo sabe, a lo mejor ya es conocido también. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Muy bien, tenemos otra sucesión, una nueva sucesión acá. Y vean, he cambiado la asignación, le he llamado S1 al primer término que aparece de esta sucesión, es una sucesión. Voy a comenzar a enumerar en 1, particularmente acá. Continúo de esta manera. Y le llamo S2 a la suma de los primeros 2 términos, S3 a la suma de los primeros 3 términos, y así sucesivamente. ¿Pueden decirme ustedes si, ahora sí, como ven ustedes la suma, y sin pensarlo mucho pueden decirme, esa suma puede asignársele un número real, o se acerca a un número real, o simplemente no se acerca a un número real? Porque ¿quién sería Sn? Sn sería
1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más 1 entre 3 por 4 más 1 entre 4 por 5 y así sucesivamente. Sin pensarlo mucho, ¿se acerca a algún número real esta expresión? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Voluntario o voluntaria? Sin pensarlo mucho, ¿qué creen ustedes? La anterior creo que era hasta cierto punto natural, ¿no? Pensar que sí, pero aquí, ¿qué me dicen? No serían los 3, 5, los impares como denominador. Los impares. mm, Pero 7, más bien, si esa suma podría dar un número, podría acercarse a un número real, más bien, esa es la pregunta. ¿Qué creen? Se Así acercaría es, al 1, al 1. ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien opina lo contrario? Y si creen que sí, ¿por qué? Y si creen que no, pues ¿por qué también, no? En el caso anterior, si se fijan, logramos encontrar una expresión para la suma enésima y luego analizamos lo que pasaba en el infinito, ¿no? Pues algo similar podríamos hacer acá también, en esta, ¿no? En este encontramos una expresión para la enésima suma parcial y aquí podríamos hacer algo similar, ¿no? Sería posible dar una expresión para la suma enésima. Bueno, aquí el término enésimo no lo he escrito, pero técnicamente, ¿quién sería? Sería el término enésimo, sería 1 entre n por n más 1, ¿verdad? Pues si continuamos, a ver, yo podría escribir esa suma como el 1 medio, lo podría escribir como 1 menos 1 medio. ¿Están de acuerdo? O sea, el primer término es 1 medio, entonces lo puedo escribir como 1 menos 1 medio, ¿sí? El segundo lo puedo escribir como 1 medio menos 1 tercio, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? El que sigue como 1 tercio menos 1 cuarto. El que sigue como 1 cuarto menos 1 quinto. Continúo de esta manera. Y por ejemplo, el término anterior nos quedaría como 1 entre n menos 1 entre n. Nos quedaría como 1 entre n menos... No, perdón, me equivoqué. Más bien quedaría 1 entre n menos 1. 1 entre n menos 1 menos 1 entre n. Y al último quedaría como 1 entre n menos 1 entre n más 1. ¿Sí? Y este proceso es finito. Pues esos son los términos que aparecen en los primeros n sumandos, ¿no? Y aquí la aritmética, la asociatividad, la distributividad, las operaciones de suma, resta, producto, lo que sea que aparezcan, los podemos operar o las podemos realizar sin problema, sin temor a ambigüedades. Lo que sí no puedo hacer es, si esta suma continúa, operarlo e intentar simplificar
de una sola vez, pero si el proceso es finito, sí puedo hacerlo. Y si se fijan, casualmente el menos 1/2 se cancela con el 1/2, el 1/3, el menos 1/3 con el 1/3, el 1/4 con el 1/4, y así, ¿no? ¿Quiénes van a quedar? ¿O qué términos van a quedar? El primero y el enésimo. El primero, sí, el primero y el último acá, ¿no? Que sería el 1 entre n más 1. Sí, esta es una expresión para la enésima suma parcial. Y ahora analizo qué pasa si el n toma un valor cada vez más y más grande, es decir, si se va a más infinito. ¿Alguien puede decirme qué sucede con ese n? A dónde se acerca. Si se fijan, es como que si estuviéramos obteniendo el límite. Adelante, ¿alguien va a comentar? A cero. El segundo término se acercaría a 0, ¿no? Ajá. Entonces, Ajá, se acerca a esto 0. va a 1, ¿no? Que es como lo que me dijeron al inicio, esa suma se está acercando a 1. Esa suma se está acercando a 1, pero si se fijan, tiene una estructura muy particular. La sucesión se puede escribir como, o más bien, el término de la suma se puede escribir como una resta de términos consecutivos de otra sucesión. ¿Quién es la sucesión que aparece aquí? O sea, ¿quién es la sucesión que aparece aquí? ¿Quién es la sucesión que aparece? ¿Es la de las que hemos visto? No hay muchas opciones, ¿no? 1 sobre n. Es la 1 sobre n, justamente. ¿Cómo le llamamos a esa? Le llamamos la armónica, ¿no? Pues está por acá. Aquí está, ¿no? Estamos restando dos términos consecutivos de la sucesión armónica. Y hemos encontrado una nueva sucesión definida por las sumas parciales de esas restas de términos consecutivos. ¿Bien? Eso es un caso particular de un tipo de serie llamada series telescópicas. Es decir, telescópicas porque cuando usted calcula el término enésimo, justamente lo que obtiene es el primer término y básicamente solo quedan el primero y el último de la sucesión o de la serie, ¿no? Finita, aquí asignada. ¿De acuerdo? Claro, esta sí da un número porque la sucesión aquí es convergente. La sucesión 1 entre n era convergente, se acercaba a 0, ¿no? Por eso es que se logró calcular esa suma. ¿Hasta aquí todo bien con los ejemplos? Todavía no he dicho que es una serie, formalmente no he dicho que es una serie, pero estamos estudiando ya los ejemplos clásicos de series que aparecen. Y si entienden estos ejemplos clásicos de serie, pues ya el concepto de serie surge de manera natural. ¿Y qué me dicen de esta otra suma? De esta otra suma infinita. ¿Quién es la sucesión asignada, asociada aquí más bien? ¿Quién es la sucesión asociada? La armónica. La armónica, ¿no? Armónica. Exactamente. Si, por ejemplo, quizás aquí le voy a cambiar. Este no sería Sn, sería S infinito. Y Sn básicamente sería la suma de 1 hasta el 1 entre n. Más bien, sí, hasta n. Sí. La Sn sería el 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más 1/5
más un sexto, más un séptimo, más un octavo, más un noveno, más 1 entre 10. Hasta aquí lo voy a escribir. No hace falta escribir tantos para lo que quiero hacer. Voy a escribir por acá el 1 entre 16. Continúo hasta el 1 entre n. Pregunta. Así, sin pensarlo tanto. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que puedo asignar un número real a esa suma? Es decir, esa suma parcial se está acercando a algún número real o corresponde a algún número de la recta real. ¿Tiene un lugar asignado en la recta real esa suma parcial cuando el n es muy grande? ¿Qué creen? Sin pensarlo tanto. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien más? Ya Sí, una no me- persona dijo que sí. ¿Quién más? ¿Quién más dice que sí? ¿O alguien dice que no? ¿O cree que no? Pues pareciera. Sí, porque el número se va haciendo infinitamente más pequeño. Ajá, muy Entonces, en bien. algún punto, la suma va a ser insignificante y va a como parar, por decirlo así, en un número. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien opina lo contrario? Tiene que existir porque están sumando números reales. Muy bien. Excelente. Sí, un razonamiento similar a lo que acabamos de hacer. Pues uno podría decir, bueno, pues si el número se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Y estoy sumando números bien pequeñitos cada vez más. Y aunque no lo parezca, cuando usted ha sumado, por ejemplo, los primeros 10 a la 43 términos, que si lo piensa, ¿qué tan grande es el número 10 a la 43? Es decir, aquí están sumándose 10 a la 43 términos. Esa suma es pequeña todavía. Todavía no vale ni siquiera 100. Pero, ¿por qué será tan diferente a los anteriores? Si se fijan, en este fue como muy, muy evidente, ¿no? Que la suma se iba haciendo cero prácticamente. Es decir, el término enésimo se iba acercando a cero. Lo mismo pasa acá, ¿no? Nada de extraño, ¿no? Pero bien, ya dijeron que sí podría acercarse a algún número. La pregunta ahora es, ¿cómo garantizamos que en efecto, pues sí se acerca a algún número, si ese fuera el caso, o realmente no? Todavía están a tiempo de cambiar de opinión o lo mantienen. Veamos qué pasa, qué sucede. En la carpeta que les ha compartido el profesor Águila, van a encontrar un par de documentos referente a series. El de sucesión todavía lo estoy acomodando, pero referente a series van a encontrar como la versión extendida de la presentación y la justificación formal de si esta serie converge o no. Lo que voy a hacer en este momento nada más es como una manera un tanto más informal de convencerles si esta suma converge o diverge, ¿no? Vean, ¿por qué escribí tantos términos? Voy a cambiar aquí de color en la nota. Por ejemplo, voy a escribir una expresión que estoy seguro que es más pequeña que la suma anterior. Voy a dejar, de hecho voy a escribir
la S infinito, es decir, que estén todos los términos. Voy a escribirla así. Pero suponiendo que sí fuera un número, por ejemplo, si yo me fijo nada más en los primeros dos, yo puedo cambiar esta expresión por un número más pequeño. Particularmente yo podría cambiar el 1 por el 1 medio y dejar fijo el 1 medio. ¿Están de acuerdo? Lo demás, si queda igual, el número sigue siendo más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Se puedo cambiar aquí el 1 por un 1 medio y el 1 medio lo dejo valiendo 1 medio. Voy a cambiar de color y ahora voy a cambiar estos otros dos. A ver, ¿alguien comentó algo? Ah, muy bien. Sí, gracias, Rick. Ahí les compartió algo. En lugar de un tercio, voy a escribir acá con el mismo análisis. Si en verdad es un número, si yo cambio un tercio por el un cuarto, si yo aumento el numerador, lo que estoy haciendo es obteniendo un número más pequeño, ¿no? En cuanto a fracción, ¿sí o no? Y por ejemplo, sí, ¿verdad? Del un quinto hasta el un octavo, yo voy a cambiar el un quinto, lo voy a cambiar por un octavo. Y con eso estoy garantizando de que en efecto lo que estoy escribiendo a continuación, en teoría, debería de ser más pequeño, ¿no? Y esto lo puedo hacer porque ustedes ya sospecharon que, pues sí, si es un número, si yo agrego números más pequeños o iguales, lo que obtengo va a ser más pequeño o igual. Y lo mismo va a pasar con creo que el amarillo ya no se va a ver bien. Vamos a cambiar aquí un color verde hasta llegar al 1 entre 16. Y escribiendo o cambiando el 1 noveno por 1 entre 16, el 1 décimo por 1 entre 16, y así. Y continúo. Ya no voy a continuar de esta manera porque no me va a alcanzar aquí el tiempo ni el espacio. Pero, a ver, ¿cuánto da? Lo de arriba es más grande, ¿no? ¿Cuánto da el 1 medio más 1 medio? Da 1, ¿no? Vamos a volver a color negro. Esto da 1. ¿Cuánto da el 1 cuarto más 1 cuarto? Eso da 2 veces 1 cuarto. ¿Cuánto da el 1 octavo más 1 octavo? Pues 4 veces 1 octavo. Y el que sigue, ¿cuántas veces aparece el 1 entre 16? 8. 8 veces 1 entre 16. Muy bien. Continúo así de esta manera. Y vean, tengo el 1, que es fijo, más el 1 medio, más el 1 medio. ¿Cuánto da 8 veces por 1 entre 16? 1 medio. 1 medio, ¿no? ¿Quién es el siguiente sumando? Tendría que ser como 16 por 1 entre 32. 16 por 1 entre 32. Muy bien. Es decir, vale 1 medio, ¿no? En teoría. Y esto continúa así. Entonces, ¿a qué hemos llegado en esa suma? En esa suma hemos llegado que la suma anterior es más grande que 1 más. Como esto continúa, ¿no? Esta suma continúa. ¿Cuántas veces estoy sumando el 1 medio?
con m yéndose ¿a dónde? Al infinito, ¿no? Entonces, si esto en verdad fuera un número, ese número es más grande que ¿qué cosa? Estaría diciendo que un número real es más grande que ¿quién? Es posible esto que he obtenido. ¿Sigue manteniendo que sí da un número? ¿Sí se entiende mi pregunta? ¿De dónde No viene? contesto la pregunta, Alicia. Es decir, si esto en verdad es un número, si esa suma en verdad es un número real, lo que he encontrado es que un número real, o sea, a lo que he llegado es que un número real es más grande que infinito, y esto es posible. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Es posible eso? ¿Sí o no? Pues no, ¿verdad? No, No, ¿verdad? No. ¿De, de dónde viene ese lío al cual he llegado, ¿no? ¿O por qué resulta? Pues es que esta suma no es finita, ¿no? Y de hecho es conocida como la serie armónica, un ejemplo clásico de que no es una serie convergente, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil justificar el por qué no es convergente. Aquí lo he hecho de manera muy informal, como para ilustrar o de convencerles porque justamente pues no puede ser un número real, ¿ya? Entonces, recuerden, la serie armónica no es convergente, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Bien, con los ejemplos que hemos visto hasta este momento, yo creo que ya ustedes podrían hacerse la siguiente pregunta. Con lo que hemos estudiado hasta este momento, ustedes ya podrían responder esta pregunta, que es, al final de cuentas, ¿qué es una serie? ¿Sí? ¿Qué es formalmente una serie, ¿no? Y a eso voy. Ya la definición, tomando como base, pues lo que ya revisamos, sigue siendo una sucesión, es decir, es una nueva sucesión donde lo que estoy haciendo es sumar los términos de alguna sucesión, ¿no? Una sucesión cualquiera. Puede ser una sucesión convergente o una sucesión divergente, qué sé yo, de términos positivos, de términos negativos, una sucesión alternante, como sea. Ustedes piensen en la sucesión que quieran, sumen los términos de esa sucesión y lo que obtienen es una nueva sucesión, y a esa nueva sucesión le vamos a llamar pues una serie de números reales. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que es una serie. Quizás antes de irnos a receso, bueno, más bien esta sería la definición de lo que es una serie convergente. Una serie es convergente si la sucesión de sumas parciales pues es convergente. Y claro, uno podría decir, bueno, si quiero determinar convergencia, pues yo calculo calculo, mejor dicho, el término de la enésima suma parcial y analizo el límite, ¿no? Como que se escucha muy fácil, ¿no? Pero en la práctica no es tanto así, porque si se fijan, para esta suma en particular, la suma enésima, de hecho aquí me faltó, aquí estoy considerando ese infinito, ¿no? Entonces aquí van todos los términos. Es decir, la suma parcial de la
armónica no se puede determinar explícitamente como en los casos anteriores. Entonces lo que toca es buscar otras alternativas para convencernos de su convergencia o divergencia. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es una serie? Pues es una nueva sucesión que lo que hace es tomar los términos de una sucesión cualquiera. Usted comienza a sumar esos términos y lo que interesa es ver si esa suma en algún momento puede acercarse a algún número real. Ya vimos varios ejemplos en los cuales pues sí que es posible y en otros como lo es la serie armónica pues no lo es. La suma que se obtiene es infinita, por así decirlo. Y vean qué curioso, porque si nos vamos aquí a este ejemplo que acabamos de encontrar, pues alguien dijo, no, pues los términos se están acercando a cero y parece que sí, ¿no? Se va a ir a algún número. La sucesión asociada es convergente, pero la serie resultante no lo es. Así que el criterio de el término se está acercando a cero, el término enésimo se está acercando a cero, no es garantía de que la suma que se obtenga sea una suma, o sea, un número real, ¿no? Podamos asignarle un número real. No hay garantía. Bien, y aquí pueden ustedes asignar o más bien crear su propia definición o entenderla a su manera y describirla a su manera, que es una serie de números reales. Quizás solo voy a dejar planteada aquí esta otra pregunta, una nueva suma, y preguntarles, antes que se vayan a receso, ¿será posible calcular esta suma? O mejor dicho, bueno, dos preguntas. ¿Se acerca un número a esta suma? La suma anterior se acerca a algún número. ¿A algún número? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Y la siguiente pregunta, ya un poco más ambiciosa, sería si sí es cierto que se acerca a un número, ¿cuál es su valor de convergencia? Si converge, pues ¿a dónde converge? ¿A dónde converge? Sí, esa sería la siguiente pregunta. Así, sin pensarlo tanto, con lo que hemos visto hasta este momento, ahora podrían decirme sí, converge, no converge. Escucho un par de respuestas antes de irnos a receso. ¿Qué creen ustedes? Es muy similar a la que vimos hace un rato, ¿no? Están dudando, ¿verdad? Sí, no, ¿por qué? Tal vez. O no quieren arriesgarse. No converge. No converge. No converge. Bueno, ya hay una opinión que no, dos que sí, y alguien creo que se animó a decir el número al cual se acerca. Bueno, lo vamos a averiguar luego del receso. Marcan yo creo que ya casi son las 6 prácticamente. Volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Se estiren, tomen agua, qué sé yo. Y luego continuamos con el análisis de esta suma. ¿Les parece? Bien, regresamos a las 6:10. Hola, hola, muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión. Yo creo que ya podemos comenzar.
Volviendo a la pregunta, ¿es posible determinar esta suma análogamente a los ejemplos previos que hemos trabajado? Recordemos lo que algunos mencionaron, que no converge, otros mencionaron que sí y que se acerca a 1. Ya vimos con el ejemplo anterior que el término enésimo de la serie que se esté acercando a 0 no hay garantía para que la sucesión, para que la suma sea convergente, ¿no? No es garantía para que esto sea un número o se acerque a un número. Se acerca a un número. ¿Lo mantienen? ¿O quieren cambiar de opinión? Otra vez, fíjense, vamos a, en lugar de considerar la suma completa, es decir, ese infinito, voy a denotar así, como ese infinito a la suma completa. Lo que voy a hacer es nada más considerar una suma parcial y la idea es, digamos, hasta un, voy a llamarle así, Sn, un n fijo acá. Puede ser el 1 más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 3 al cuadrado más así hasta el 1 entre n cuadrado. Y ahora voy a agregar o voy a cambiar esta expresión. Voy a escribir algo de lo cual esté seguro que sea mucho más grande que esta suma parcial. El 1 puedo dejarlo. Y por ejemplo, el 1 entre 2 al cuadrado puedo escribirlo como 1 entre 2 por 2. No he hecho cambio alguno. Simplemente he reescrito la misma expresión. Pero ahora fíjense, como si quiero escribir algo más grande, aquí a continuación, si quiero escribir algo más grande, puedo bajarle al denominador. Particularmente le voy a bajar a uno de estos coeficientes, de estos números. Aquí está el 2 por 2. En lugar de 2 por 2 voy a escribir 1 por 2. Y aquí, en lugar de 1 entre 3 por 3, voy a escribir 1 entre 2 por 3. Le he bajado o le estoy bajando a cada término enésimo convenientemente, para que así tengo la garantía de que el nuevo término, o mejor dicho, la nueva suma, sea más grande. La suma parcial sea más grande. Y utilizando el truco que hice hace un rato, el 1 entre 1 medio lo podía separar como 1 menos 1 medio, ¿no? El 1 entre 2 por 3 puedo separarlo como 1 medio menos 1 tercio. Y así sucesivamente hasta llegar al 1 entre n menos 1 menos 1 entre n más 1. Una duda, ahí no Dime. sería de denominador n-1 por n. Ah, sí, el del último, ¿verdad? Sí, tiene razón, es cierto, es cierto. Gracias. Sí, era a propósito para ver si están atentos en la sesión. Gracias. Justamente. Así, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que me queda? Esta expresión, al final de cuentas, ¿qué tipo de suma es? Después del 1, ¿qué tipo de suma es? Es como es una especie de suma telescópica, ¿no?
esos términos se van a ir cancelando. Al final, esto va a ser 2, es decir, el 1 que tenía más este 1 menos el 1 entre n. Y si yo quiero ver qué pasa en el infinito, pues la suma a ese infinito, o la que yo he notado por ese infinito, es justamente más pequeña. Es decir, cuando yo analizo, por ejemplo, el límite, cuando n tiende a infinito de Sn, esto sería algo así como el límite cuando n tiende a infinito de 2 menos 1 entre n. Pero ese infinito, por la forma en la que fui construyendo las sumas parciales. De hecho, aquí creo que hay un error, permítanme. No es igual, es más pequeño o igual. Aquí, esto es más pequeño o igual. Así, ¿no? Ahora sí. Sería, voy a cambiarle aquí a esta nueva expresión, le voy a llamar t sub n. Para que cuadre todo, ¿no? Aquí le voy a dejar t sub n. Y esta expresión, pues, se acerca a 2. ¿Qué estoy diciendo con esta cuenta? Que al final ese infinito es más pequeño, es menor que 2, ¿sí? Eso no quiere decir que esa suma se acerque a 2. O sea, si converge esta suma, yo puedo establecer que esa suma es más pequeña que el número 2, eso sí, pero no que converja a 2. En el documento que les comentaba está formalmente la cota construida para esta serie. Y de hecho es una serie muy, muy famosa. No sé si ahora que ya cambiaron de opinión, pues si ya les parece más conocida o ya alguien finalmente la identificó. Es muy famosa. La serie P. Es una serie P y de hecho particularmente con P igual 2, como usualmente se denota, una serie P con P igual 2, es la serie asociada al un famoso problema llamado el problema de Basilea. Los Bernoulli no pudieron determinar ese valor, fue propuesto por otra persona que finalmente quien demostró que esa suma pues sí tenía un número asignado fue Euler. Y de hecho, pues, para sorpresa, el 2 es una cota un poquito grande comparado al verdadero valor de convergencia de esta suma. Y hay toda una familia de este tipo de series o series P, como se le llama hoy en día, en la actualidad. Y aquí está, el valor, de hecho, afortunadamente se tiene el valor exacto de convergencia para esta serie. Aquí está, con P igual 2. Perdón, se manchó todo aquí la pizarra, no era ese propósito. Aquí está el valor de convergencia. Pi cuadrado entre 6. Y, por ejemplo, la serie P igual 4, con P igual 4, converge a pi a la 4 entre 90. La serie P con P igual 6 se acerca a pi a la 6 sobre 945. Y con P igual 8 es pi a la 8 sobre 9450. ¿Notan algo raro en estas sumas? O algo, no raro, algo peculiar en estas sumas.
Esta, por ejemplo, es P igual 2, la serie con P igual 2. Esta sería P igual 4. Esta sería P igual 6. P igual 8. ¿Notan algo peculiar en estas primeras series P? P igual 1, ¿quién es? P igual 1, perdón, es la serie armónica que ya vimos que diverge, ¿no? ¿Alguna particularidad en estas sumas? Bueno, están las otras, ¿no? Pero creo que la atención era las series P. ¿Alguna peculiaridad? De hecho, para cualquier número P racional mayor que 1, la serie es convergente. O sería convergente, ¿sí? O más bien, tenemos garantizada la convergencia. Se conocen algunos valores para P igual un número par. Y eso se debe a que si logramos encontrar una cota para estas sumas, pues estas sumas asociadas a las series P, eso lo pueden encontrar en el documento que les comentaba el licenciado Águila. Pero notan una peculiaridad aquí con estas series. ¿Quiénes no aparecen en esta lista de series? ¿Quién no aparece? Cuando P es impar. Cuando P es impar. Es decir, ¿qué pasa si P no es par? Es decir, si P es impar. ¿O qué pasa cuando P es impar? Y de hecho, para cualquier número par como este, es decir, de hecho, para P mayor que 1 y un número racional, la serie es convergente. Para P igual un número par, se puede determinar el valor exacto de convergencia. Eso no lo vamos a ver en este curso porque eso ya implicaría herramientas del análisis de Fourier, que es como la herramienta más moderna para calcular los valores exactos de esta serie. Pero podemos plantear algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, las series que estaban o que aparecieron al inicio, las geométricas, nosotros pudimos asignar un patrón geométrico al valor de convergencia. Entiéndase un patrón que daba el área de alguna figura, como el caso de P igual E razón igual un medio, un tercio que vimos por ahí, y les quedó asignado para la razón 1 entre n, un patrón geométrico. La pregunta es, ¿hay algún patrón geométrico para las series P con P igual un número par? ¿Cómo debe ser ese patrón geométrico? Desde el momento que aparece el número pi, ya no es una figura, si hay un patrón geométrico, ya no es un patrón como rectangular, ¿no? Debería de ser, si lo hay, no lo sé, un patrón que involucre alguna figura circular, ¿no? De momento no sé si lo hay, pero si lo hay, debería de ser algún patrón circular. ¿Y qué pasa con las series P con P impar? De hecho, ese es un problema abierto. Al momento, creo que incluso hasta esta fecha, para P igual 3, en la que se tiene cierta información, ¿no? Por ejemplo, vean, los números que aparecen aquí son números que involucran al número pi. Este debería ser irracional, ¿no? Pero para P igual 3, lo único que se sabe, o sea, no se conoce el valor exacto de convergencia, para empezar. Pero lo único que se sabe es que es un número irracional. Lo que no se sabe es si es irracional algebraico o trascendente. Es decir, algebraico que sea raíz de algún polinomio con coeficientes en los racionales
Y no trascendente, pues sea lo contrario, ¿no? Que no haya un polinomio con coeficientes en Q que lo tenga como raíz. Tal es el caso como pi o el número e, que son números trascendentes. Es un verdadero misterio los valores de convergencia con p igual un número impar. Ahora bien, ¿qué pasa si p es otro número real, ¿no? Debería de ser convergente si el número es mayor que 1. Pero el valor de convergencia es mucho más difícil de describir quién sería o cómo sería, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque recuerden que uno de los objetivos del curso, al final de cuentas, al finalizarlo, era que podamos entender de mejor manera o comprendamos aún más las potencias racionales, números irracionales. ¿Sí? Ese es como el objetivo que me he propuesto para este curso, ¿no? Y así que para p igual 3, p igual 5, p igual 7 es un verdadero misterio todas esas series que van apareciendo. Así que ahí les queda la inquietud, es decir, cómo son, quiénes son, qué otras propiedades tienen, para qué sirven, ¿sí? Hay algunos artículos o publicaciones en especial para p igual 2, algunos fenómenos que tienen que ver con óptica, particularmente para p igual 2. Y la otra pregunta que les decía, ¿no? Si es posible dar un patrón geométrico a la serie P con P igual 2, por ejemplo. Debería ser un patrón de áreas que involucre círculos o áreas de círculos. P igual 3, un misterio todavía. Así que les queda la invitación a conocer un poquito más de estas series, ¿no? Las series P. La siguiente pregunta, ahora que ya pues hemos visto algunos ejemplos de series convergentes, series que divergen, series tipo geométrico, series telescópicas, series que son divergentes como la armónica, algunas series que no se conocen sus valores exactos de convergencia, series que no hay como un patrón geométrico establecido. La siguiente pregunta es, ¿cómo saber si en verdad una serie converge o diverge? Para esto existe algo que se llama los criterios de convergencia. Pueden ampliarlo un poco más con el material que se les ha compartido. Yo acá solo voy a describir brevemente los que yo considero que pues, son los criterios clásicos o que pues, se estudian de ley en algún curso de análisis. Aunque el segundo criterio yo creo que es nuevo, por lo general uno no lo estudia. El criterio del cociente o el de la razón, el de Rabi, yo creo que estos sí son como criterios clásicos que aparecen en los cursos de cálculo o análisis. El criterio de la raíz también, este es un poquito más general e independiente de los otros. Pero ¿por qué le llamo el padre de los criterios al criterio de Kummer? Ya lo vamos a explicar por qué. El criterio de la divergencia, si queremos darle un nombre a este criterio, que pues ese es un criterio que nos sirve para concluir convergencia. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Veamos, para el criterio de la divergencia, básicamente está inspirado en este teorema. Si usted ya sabe que una serie es convergente, lamentablemente aquí parte del hecho de que ya se conoce la convergencia de la serie, usted automáticamente puede concluir de que el término késimo o el término enésimo, ¿no? Aquí más bien sería K, ¿no? Es decir, si la serie es convergente, el término késimo, el que acompaña al símbolo de sumatorio, debe de irse a cero, forzosamente. Porque si no, usted va a estar sumando arbitrariamente, así,
sumando y sumando números, y pues eso no va a tener manera de que en algún momento se acerque a algún lugar, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que estarse acercando a 0. Ahora, decir que el término k-décimo se acerque a 0 no es garantía de que la serie sea convergente. Pero lo que sí podemos hacer es algo así como la forma contrarrecíproca de este teorema, es decir, si el límite de la sucesión es distinto de 0, podemos concluir que la serie es divergente. Eso sí lo podemos hacer. Por eso se llama o se conoce como el criterio de la divergencia, ¿no? ¿De acuerdo? Un ejemplo así sencillo para ver cómo se utiliza este criterio, si lo quieren recordar así como criterio. Tienen esta serie y vean, fíjense acá en el término enésimo. Al analizar el comportamiento del término enésimo en el infinito, ignoramos por un momento el símbolo de sumatorio, analizamos el límite y el límite se acerca a 1. Eso, el criterio anterior permite concluir de que esta serie pues no puede ser convergente, ¿no? Por lo tanto es divergente. Y luego, ¿por qué dije que este era algo así como el papá de los criterios? Este es un criterio muy, pero muy general. Vean la formulación. Usted tiene una serie de términos positivos, ¿sí? Vean, de la serie de término enésimo a su n, yo no sé cómo es, si es convergente, no lo sé. Pero sí voy a considerar una serie, que sí esté seguro que sea divergente, pero también de términos positivos. Si considero estas dos series, una que pues no lo sé, si es convergente, y una que sí sé que sea divergente, se puede analizar este límite. Vean la forma muy particular de este límite. 1 entre el término enésimo de la serie que sí sé que es divergente multiplicado por el cociente del término enésimo entre el enésimo más 1 de la serie que no sé cómo es su naturaleza, ¿no? Si convergente o divergente. Si esto da un límite, es decir, si esto da un número real, y si el número es positivo, se puede concluir que la serie es convergente automáticamente. Si ese límite que usted obtiene, si ese número que usted tiene es negativo, usted puede concluir automáticamente que la serie es divergente. Lo que dice el teorema de Kumar. ¿Y para qué sirve? ¿O por qué más bien dije que era el papá de los criterios? ¿Por qué creen ustedes? Si usted comienza a tomar sus series divergentes, o series que ya usted sabe que son divergentes, por ejemplo, la serie que toma el término enésimo igual a 1. Estamos hablando de esta serie, k igual a 1 hasta infinito de la constante 1. Es decir, estoy considerando la suma de el 1 más 1 más 1 más 1 más 1 infinitas veces. ¿Sí? Estoy considerando esa suma, que claramente es divergente, ¿no? Cuando yo analizo la forma que tiene el límite en la hipótesis del teorema de Kumar, el término en la hipótesis tiene esta forma. Vean, el a sub n, o el término enésimo de una sucesión, de una serie que no sé si es convergente o divergente, pero suponiendo que sí existe ese número y ese número es, que sí existe ese límite y ese límite es positivo, esta condición es equivalente a decir que el número 1 es mayor que este cociente. Y en los cursos clásicos, en un curso clásico de cálculo, pues uno lo que estudia o lo que a uno le presentan es pues este criterio que se conoce como el criterio de la razón.
Uno simplemente analiza el cociente del término enésimo más 1 entre el término enésimo, y si ese número da menor que 1, se puede concluir que la serie es convergente, y si el número es mayor que 1, se puede concluir que la serie es divergente. Si el límite es 1, no hay conclusión, ¿sí? Es decir, la serie podría ser convergente o divergente, pero no puede concluirlo, ¿no? Es decir, el criterio de la razón que uno estudia en un primer curso de cálculo, segundo, no, tercer curso de cálculo más bien, ¿no? Cálculo 3, o no sé cómo le llaman en sus lugares de estudio, aparece este criterio como el criterio de la razón. Y acá, pues este criterio no es más que un caso particular de este teorema. Simplemente considerando una serie con término constante igual 1. ¿Sí? Vean, otro ejemplo interesante es si usted considera la serie. ¿Cuál es esta serie? ¿Cuál es esta serie? La vimos hace un rato, ¿no? Que ya se sabe que es divergente, ¿no? La serie armónica. ¿Sí? Entonces, si usted calcula, o más bien plantea la hipótesis en el teorema de Kumar, es decir, el término enésimo de una serie cualquiera entre el enésimo más 1 y analiza este límite, lo que obtiene es otro criterio que se conoce como el criterio de Rabi. Este criterio usualmente se utiliza cuando el criterio de la razón falla. Este es un poquito más general que el criterio de la razón, pero es una consecuencia también del teorema de Kumar. Es un corolario, por así decirlo, del otro resultado. El que sigue, que es el criterio de la... A ver, si volvemos aquí a la lista de criterios, solamente voy a retomar estos. Los demás criterios pues hay muchísimos más, y siguen apareciendo más criterios. Pueden revisarlos en el documento que se les ha compartido. Y particularmente el de la raíz, que les decía que es hasta cierto punto independiente de los otros, lo pueden consultar también en las notas. Les queda como tarea revisar, ¿no? Tarea, el criterio de la raíz, revisar qué dice, estudiarlo mejor, lo voy a escribir aquí, estudiarlo. Sí, estudiar el criterio de la raíz, lo pueden revisar en las notas que se les han compartido. ¿A qué quiero llegar con este teorema? ¿Qué sigue? Ahora, yo les propongo a ustedes lo siguiente. Construyan una serie divergente, ¿sí? O piensen en una serie divergente, la que quieran, o planteen alguna serie, o invéntense una serie que sí estén seguros que sea divergente. Y creen su propio criterio, ¿no? Esa sería como la otra tarea o actividad, no sé cómo llamarlo, tarea o actividad, no sé. Crear un criterio propio de convergencia de serie, ¿no? Criterio propio. Utilizando el criterio de Kumar. ¿Sí? ¿Cómo? Pues piense en una serie que sea divergente y calcule el límite o plantee el límite de la hipótesis que aparece acá. O sea, esta expresión, no sé, hay tantas posibilidades para una serie divergente. Usted puede plantearlo y ya formular como su propio criterio, ¿no? Bueno, eso es una actividad un poquito más formal de análisis, entender también
¿por qué es que funciona este criterio o de dónde viene, ¿no? Porque sí es muy, muy, muy general y muy interesante, sobre todo porque los criterios estos clásicos que nosotros estudiamos en los cursos de cálculo, pues vienen de algo más grande o más general, ¿no? Así que les queda por ahí esa pregunta. ¿Qué criterio podrían obtener? Por ejemplo, si consideran una serie divergente tipo una serie de la forma n cuadrado, tal vez, de n igual a 1, que sí es divergente, ¿no? O ¿qué pasa si toma la serie raíz cuadrada de n? Sí, que sí se sabe que es divergente. ¿O qué otros criterios se pueden deducir de este otro que dije que es el papá de los criterios, ¿no? Es una pregunta que les queda, ¿no? Bien, esto es lo que les tenía preparado para la sesión de este día. En la siguiente sesión, que sería la próxima semana, ahora sí espero que no haya interrupciones, es decir, la semana pasada no pude trabajar con ustedes. Básicamente sería ya comenzar a estudiar algunos problemas del cálculo, por ejemplo, los problemas clásicos de área-volumen, tangentes a una curva, que son los que ya formalmente dieron origen a lo que hoy en día se conoce como el cálculo diferencial e integral. Eso sería ya para la próxima sesión. Así que no sé si hay alguna pregunta o comentario. Si ya están pensando, por ejemplo, cuál sería el criterio que van a deducir, o si podrían dar respuesta a qué otro criterio se desprende del criterio de Kumar, por ejemplo. Buscar patrones geométricos para las series P, que de momento no sé si lo hay, ¿no? Pero si lo hay, debe de llevar alguna combinación de áreas de círculos. Así que no sé si hay alguna pregunta, comentario en general. No sé si el licenciado Águila quería comentar algo o agregar algo. Me parece que me escribió por acá. Y si no, pues agradecerles por hacer su tiempo, estar acá y pues estar dispuestos a aprender aquí con el curso, ¿no? Adelante, Lick. Hola, buenas noches. Les voy a compartir un documento, bueno, es un libro que se llama Viaje a través de los genios. Les recomiendo que se lean los capítulos 8 y 9, que es sobre sucesiones y series. Es un aspecto histórico sobre Euler y está vinculado al trabajo que está haciendo Joseman. Entonces, se los voy a subir en unos momentos a Telegram. Léanse el capítulo 9, es muy, muy interesante acerca del trabajo de Euler sobre estas series. ¿De acuerdo? Eso era. Muy bien, gracias. Sí, respecto a lo que mencionaba, justamente las técnicas que Euler utilizó justamente para las series P o para el cálculo de estas series incluso se siguen utilizando hoy en día. O sea, la base justamente fue todo el trabajo que hizo Euler sobre estas series. No sé si hay alguna pregunta, comentario en particular de la clase, o si por lo menos yo quisiera que ya después de esta clase, pues por lo menos ya haber cambiado un poco la perspectiva de estas sumas infinitas, ¿no? No todo lo que parece que se va haciendo o acercando a cero se va haciendo pequeño, pues es garantía para que esa suma sea un número o se vaya a infinito, ¿no? Ya vimos el caso de la serie armónica. Así que, no sé, comentarios, preguntas.
Valoraciones. Buenas noches, una consulta. Adelante. Por el momento no hay actividades sumativas o estamos bien hasta ahorita. No, más bien había quedado una una actividad de deducir algo referente a la sucesión de Fibonacci. Me parece que iban a compartir una carpeta donde quien quisiera aportar al respecto de la solución, pues podía cargarlo o presentarlo en algún momento que sea de esta clase o de la siguiente, ¿no? Ahora hay varias asignaciones, ¿no? Que pueden ya ir pensando, y si en algún momento pues quieren compartir o platicar qué han hecho, pues bienvenido. Así como, es decir, de ley se tienen que entregar tal cosa, creo que no, ¿verdad, Lick? O me corrige allí si estoy mal. Sí, la verdad es que más bien estar en el curso, ¿no? Reflexionar sobre el curso, compartir materiales como lo estamos haciendo. Y bueno, en algún momento, algunas asignaciones, si ustedes las quieren compartir, pues fabuloso. Yo lo que paso asistencia es de los que están participando, ¿no? Que no vayan a faltar a ninguna sesión, que estén atentos, digamos, a la participación es muy importante, pero no se ha pensado, digamos, en una evaluación así cerrada, ¿no? De dejarles una tarea que ustedes se vayan a investigar. Es más bien reforzarles, digamos, este conocimiento y compartirles materiales, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Empezando a enviar materiales que están vinculados a esto que está presentando el doctor Joseman. Esa es la idea, básicamente. Si se fijan, en la primera sesión tuvimos 60, pero ahora ya tenemos 40 y así es, pues el interés de la gente, se queda la gente que quiere aprender, que quiere entender nuevas cosas. Y de eso se trata. Esto es más bien una cuestión de autoformación, más que de evaluación hacia ustedes, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, no, pero adelante, si quieren compartir o algo, o hacer algo, pues excelente, ¿no? Yo ya les estoy allí en cada sesión, a lo mejor luego les comparto ya como formalmente lo que quedó como asignado así de trabajo para esta sesión. Hay varias cositas que mencioné, que yo creo que pues si nos dedicamos a esto, sí puede ser un insumo importante, que ustedes puedan trasladar algunas ideas o compartirnos algunas ideas acá, ¿no? Entre todos, ¿no? Más bien. Adelante. Lo que yo sí tomaría nota es que las personas que participan y presentan, digamos, cosas de lo que están haciendo, de lo que asignaciones que se están dejando. Por ejemplo, yo acabo de poner el capítulo 9 del libro de Durkheim. Si usted lo lee y quiere compartir algo más sobre eso, pues sería interesante, siempre y cuando esté vinculado a lo que estamos haciendo. Y eso para mí sí tiene una mención, digamos, en su diploma, ¿no? Por la participación, digamos, más allá de lo que se les pide, pues en el diploma había esa referencia. A todos se les piensa un diploma de participación en el curso, pero a las personas que participan en ese sentido de enriquecer lo que se está viendo o de las cosas que se están dejando, pues sí tiene que haber una mención en su diploma. Eso es más importante, creo yo. Así que es voluntario de ustedes, ¿no? Hacerlo, compartir con nosotros y sea lo que sea, pues lo den a conocer, ¿verdad? Y si tienen algún documentito que hayan escrito sobre lo que han hecho, pues mejor, ¿no? Lo comparten con sus compañeros. Y la idea es esa, pues, aprender a autoformarse, ¿ya? Claro, y si encuentran un patrón geométrico para la serie P o al 2, yo encantado. Yo no lo he podido encontrar todavía, así que está bien, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, y si no, pues podemos finalizar la sesión acá. La próxima jornada, como les digo, sería sobre los problemas estos de área y volumen,
que dieron origen a lo que usualmente hoy en día conocemos el cálculo diferencial e integral, problemas de tangentes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay una cosa que antes de terminar, por ejemplo, en la tarea anterior, algunos de ustedes, aquí estoy viendo a Lirio, a Lirio López, y hay algunos que creo que a lo mejor llevaron un curso de GeoGebra que yo acabo de terminar, y una de las tareas que dejo en la primera semana, me parece, o en la segunda, cuando se ven series, está justamente la sucesión de Fibonacci. Hay una animación sobre eso. Con gusto se las voy a compartir. Pero cosas como esas son las que nos gustaría ver como digamos, apuestas didácticas, ¿no? Fortalecimiento en algún documento que conozcan y que lo den a compartir ahí en Telegram, porque de lo que se trata es de crear un grupo de trabajo para eso, ¿no? Entonces, los que han llevado GeoGebra, pues pueden compartir también algunas cosas que hayan hecho. Eso es importante, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y feliz noche. Bien, gracias. Buenas noches entonces. Se cuidan y nos encontramos en la próxima. Feliz noches. Noches. Feliz noche. Feliz noche.